Hey, hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva clase del curso de Tailwind CSS y en esta oportunidad vamos a hablar de otro de los conceptos claves que debemos comprender del cómo trabaja este framework. Aunque ya lo hemos visto de modo general y algunas utilidades en las clases anteriores, hoy lo vamos a especificar un poco y vamos a ver qué es y cómo se debe comportar y cómo se debe de usar en este caso. Entonces, Tailwind nos dice a nosotros que nosotros vamos a tener una serie de utilidades que no es más que otra cosa que unas clases, un selector de clase con algo o con una propiedad valor muy pero muy específica. En muchos de los casos solamente se refiere a una propiedad y a un valor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros usamos esta utilidad llamada, por ejemplo, TextCenter, si ustedes se fijan, aquí vamos a encontrarnos con que al lado derecho tenemos una propiedad que es TextAlign y su valor es center como tal. Entonces, esto así funciona casi el 90% de las utilidades en este caso. Y podemos encontrarnos con algunas cosas extraordinarias o que se salen desde este rango de la definición como tal de utilidad. Entonces, por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, my-2, en este caso pues me está diciendo que vamos a tener un margen en el eje Y, eso significa en el margen top y en el margen bottom, ¿listo? Entonces, en estos casos así se tienen dos propiedades, cada uno con su valor. Pero en la gran mayoría de los casos siempre nos vamos a encontrar con una propiedad muy específica que tiene lógicamente el nombre, en la mayoría de los casos, el nombre de conjugado de propiedad versus valor. ¿Listo? Entonces, básicamente es esto. Lo que nos dice la documentación es que nosotros tenemos la potestad de generar componentes complejos utilizando esa serie de utilidades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, él nos dice que la forma tradicional es generar clases personalizadas y envolver cosas de este estilo, ¿cierto? Cosas de este estilo, pero que utilizando las utilidades, él hace esto mismo utilizando esta serie de utilidades. Entonces aquí podemos ver claramente una gran cantidad de cosas que debemos entender. Por ejemplo, la P, en este caso significa padding-6. Tenemos un max-width DSM que también tiene un tamaño predefinido. Tenemos un MXAuto que en este caso es un margen con dos valores en el eje X. Eso significa que vamos a tener tanto margen a la derecha como margen a la izquierda de auto. Tenemos un BGY, tenemos un para colocar los bordes redondeados de este tamaño, tenemos para aplicarle una sombrecita, tenemos para colocarle un display flex que se me alinee en este caso verticalmente, y tenemos un espacio de este tamaño. ¿Listo? Y así sucesivamente se pueden ir generando estas cosas. Vuelvo y menciono, eso a mí como tal, a mí personalmente, ojo, eso es personalmente, no me gusta ver mi código de esa forma. Yo prefiero utilizar algunas directivas que nos regala Tailwind y que ya la hemos visto usada en clases anteriores, como por ejemplo el apply, que lo vamos a seguir explicando en próximas oportunidades. ¿Listo? Pero básicamente es eso. Entonces, ahora lo que nosotros podremos hacer es que si nosotros nos fijamos en su documentación, vamos a ver que tenemos por ejemplo, unos títulos principales
y tenemos una serie de utilidades que, pues lógicamente, como explicamos al inicio, ya tiene su funcionalidad. Hay un caso muy puntual que me gusta bastante y es este container que, como pueden ver allí en la imagen, ya viene predefinida con sus breakpoints como tal. Entonces, por ejemplo, si yo uso un container acá, vamos a verlo, un container. Entonces, si nos fijamos al lado derecho, vamos a encontrarnos que tenemos 6 reglas, ¿cierto? Tenemos la primera y miren otro detalle. Eso está realizado, recuerden lo que vimos en la clase anterior, pensado para mobile first. Entonces, si se fijan acá, estas 6 reglas van en orden de dispositivo, podríamos llamarlo así. Entonces, por ejemplo, el container es para la versión más pequeña antes de 640. Luego tenemos una media query que tiene un breakpoint en 640, 768, 1024, 1280 y 1536. Y cada una de estas tiene un valor diferente a su propiedad más width. Recuerden que si nosotros lo dejamos así, por ejemplo, este no se nos va a centrar. Este es el caso más común. Por ejemplo, vamos a darle un BG red. Entonces, por ejemplo, para la gente que viene de Bootstrap, por ejemplo, recuerden que Bootstrap trabaja con componentes. Entonces, si nosotros miramos esto, por ejemplo, acá, o vamos a ver qué pasó, BG, aquí este BGR, vamos a darle 400 y volvemos a compilar. Entonces, por ejemplo, les explicaba lo de Bootstrap para darle un ejemplo bastante claro allí. Es que nosotros en Bootstrap, cuando colocábamos un container, él automáticamente, si nosotros revisamos, por ejemplo, la documentación, vamos en layout y vamos a colocar un container. Por ejemplo, si nosotros analizamos el container de Bootstrap y miramos, por ejemplo, el container fluid, vamos a ver que a pesar de que tiene un width del 100%, tiene añadido otras propiedades y otros valores. Por ejemplo, margin right auto y margin left auto. En este caso, como pueden ver acá, lo único que está haciendo este container es definiéndome el ancho máximo que va a tener eso y pare de contar. Si nosotros queremos seguir construyendo ese container y que eso esté de una forma centrada, nosotros tenemos una utilidad que se llama mx-auto, que ya la explicamos previamente, pero pueden encontrar otra vez la información aquí al lado derecho. Tenemos un margin left auto y un margin right auto. ¿Listo? Entonces, si nosotros guardamos y volvemos a compilar y volvemos a nuestro código acá, pues ya vamos a tener centrado este elemento. Entonces, aquí este es el ejemplo más claro donde nosotros podemos decir, hey, nosotros debemos ir construyendo y construyendo nuestros propios componentes usando las utilidades que nos regala Tailwind. Entonces, vuelve y juega. Nosotros acá podríamos utilizar los breakpoints que los vimos en la clase anterior, que lógicamente eso tiene un SMMD, LGXL y 2XL. También podríamos modificar esa parte. También, mire lo interesante que nosotros podemos hacer acá. Si nosotros queremos ahorrarnos, escribirle SMX auto, nosotros desde el config, que eso lo vamos a ver más adelante porque esta es una clase de las más especiales que vamos a hacer, podemos decirle, hey, necesito que te centres, y así podríamos emular un poco lo que es el componente container de Bootstrap. También podríamos agregarle un padding, pero pues en ese caso me parece más adecuado tener nuestras propias cosas. ¿Listo? Generar nuestras propias componentes usando
las utilidades. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos N cantidad, muchachos, N cantidad de utilidades. Todas las utilidades que ustedes deseen o se imaginen. O que en este caso, lógicamente, si existe una propiedad con un valor en CSS, en este framework existe. Porque la ideología de trabajo de este framework es dejar de escribir un poco lo que es CSS y usar únicamente las utilidades. ¿Listo? Entonces, eso significa de que si existe una propiedad y un valor en CSS, pues eso ya está representado como un selector de clases y ellos le llaman una utilidad. ¿Listo? Entonces acá tenemos N cantidad de cosas, tenemos todas las opciones de display, block, inline, flash, table, grid, hidden, contents. Bueno, tenemos una serie de cosas. Esto de floats, así es que le llaman ellos. Eso casi no se usa en estos momentos, pero pues no está de más tenerlo allí. Esta es muy interesante porque esa tiene que ver básicamente con el cómo vamos a trabajar con las imágenes. Aquí también tenemos muy interesante, mire todo lo que nosotros podemos hacer, el overflow de toda la vida ya está acá. Este scroll lo tenemos acá de acuerdo al contenido, tenemos una serie de elementos allí. Y todo lo que se refiere a los nuevos módulos de CSS, por ejemplo, Flexbox, tenemos su apartado principal donde nos explica cómo se debe trabajar, que el flex, que flex row, que eso es el que viene por default, entonces no hay necesidad de colocarlo. Y cosas así, que si lo debemos cambiar la orientación, pues vamos a utilizar flex call y así sucesivamente. Tenemos N cantidad de temas por explicar de todo lo que tiene que ver con Flexbox igual. Y en esta oportunidad pues tiene un capítulo aparte de todo lo relacionado a grid. Ese nuevo layout, esa nueva forma, bueno, nueva no tanto porque ya lleva sus añitos, pero sí es la forma en que nosotros deberíamos estar construyendo nuestros layouts y eso es una genialidad. Por ejemplo, miremos este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito acá. Un ejemplito rápido vamos a colocarle information item y vamos a colocar hola. Y esto lo vamos a repetir. Bueno, vamos a usar emmet. Eso lo vamos a multiplicar por 9. Démoslo por 12. Y dentro de esto vamos a colocar hola esto. ¿Listo? Entonces, si nosotros presionamos enter, vamos a tener esto acá. Y acá vamos a colocar information. ¿Listo? Entonces, por el momento, vamos a dejar, bueno, eso no lo tendría que, bueno, vamos a adelantarnos otra vez porque es que todo hace juego. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar la directiva apply y aquí vamos a colocar grid y aquí vamos a colocar grid call 12 y vamos a colocar un gap de 2 y lo colocamos acá. Y ahora en information item, más adelante vamos a ver un plugin de PostCSS que nos permite utilizar en nesting dentro de esto. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos haber colocado esto acá y nos hubiéramos ahorrado escribir esta palabra de nuevo. ¿Listo? Más adelante vamos a empezar a jugar con eso. Y aquí vamos a colocar, entonces, otra vez la directiva apply y vamos a colocar bg, por ejemplo, 300 y test white con text center. Listo. Y vamos a correr esto acá. Y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, si yo me vengo para acá, vamos a ver que, mire que ya tenemos nuestras 12 columnas acá. ¿Listo? Pero entonces acá
vamos a colocarle un container y un MX auto. Y vamos a colocarle así. Y vamos a colocarle por acá un P3, por ejemplo. Y volvemos a correr esto acá. ¿Listo? Vamos a colocarle por aquí un red. Y ahí lo tenemos. Entonces mire que simplemente, muchachos, generando esa grilla con grid y diciéndole, hey, yo necesito que me haga 12 columnas, mire que automáticamente esto va cambiando. ¿Listo? Entonces esta parte es genial. Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando estemos elaborando nuestra plantilla. Una maqueta bastante sencilla, pero que nos va a permitir a nosotros explorar diferentes utilidades que estamos viendo acá. Entonces es bastante interesante. Tenemos Justify Content, eso es para la parte de Flex y Grip. Tenemos muchas cosas más. Mire todo lo que tenemos acá. Bueno, como les estoy diciendo desde el inicio, muchachos, si ustedes... Entonces, muchachos, la idea de esto y de las utilidades es dejar, digámoslo así, entre comillas, dejar de utilizar el CSS tradicional y empezar a usar todas las utilidades que nos ofrece Tailwind, y utilizando esta directiva apply y pare de contar, o utilizándolo acá, pero pues vuelve y juega. Particularmente no me gusta esa forma de ensuciar eso con clases y clases y clases, entonces lo dejamos hasta allí. ¿Listo? Entonces esta ha sido la clase de las utilidades, el principal concepto de Tailwind CSS, y creo que no es necesario explicar el cómo funciona esto, porque como les indico, eso es más que todo conocimiento de CSS, y eso no es un curso de CSS, sino específicamente de Tailwind CSS. Y como les he dicho anteriormente, si ustedes desean utilizar una propiedad y un valor de CSS, pues claramente esa propiedad y ese valor ya están representadas como una utilidad acá en este framework. Entonces, por ejemplo, es que yo quiero sentar un párrafo, no sé. Entonces, mire que el uso de CSS acá en este caso, pues no lo usaríamos, sino que usaríamos la clase TextCenter. Entonces no le veo mucha lógica colocarme a explicar qué son todas esas utilidades, porque esto más que todo es a nivel de CSS. Aquí hay unas bastante interesantes, como los transform, pero pues como les digo, no le veo mucho sentido colocarme a explicar esa cantidad de cosas, que eso lo pueden ir viendo con el camino ustedes. Y esto como recomendación, antes de meterse a cualquier framework, sea CSS, JavaScript, siempre debemos conocer pues el lenguaje base sobre cuál está construido dicho framework. ¿Listo? Entonces en este caso, como esto es a nivel CSS, para sacarle el mayor de los gustos a este framework debemos conocer CSS. ¿Listo? Ya en la próxima clase vamos a entrar a más detalles con cosas bastante interesantes como el tailwind.config.js. Luego pasaremos a configurar algo de Post CSS con algunos plugins. Y finalmente ya entraremos en materia a usar todas esas utilidades en un proyecto real. ¿Listo? Entonces, nos vemos en la próxima. Chao, chao.